Pues nada, muchas gracias. Agradecer lo primero pues, a la Consejería de Economía, a la Dirección General de Empresa, pues, el contar con nosotros para este interesantísimo foro. Estamos encantados de venir de nuevo a Extremadura y bueno, no quiero alargarme mucho en esta introducción para ir al fondo de lo que resulta más interesante, ¿no? Nosotros, empiezo ya, para quien no nos conozca, aunque afortunadamente en Extremadura pues, creo que somos una entidad con buena presencia, gracias a una colaboración pues, con las entidades de la comunidad autónoma, somos el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Somos un organismo creado en el año 77, como ven tenemos pues, bastante más de 40 años de trayectoria y dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aquí me falta Universidades, el último cambio, somos el agente principal de apoyo a la innovación empresarial. En la estructura del Ministerio está la Agencia Estatal de Investigación que apoya la investigación científica y nosotros, nuestro foco es la empresa, de lo que venimos aquí a hablar hoy, el apoyo a la empresa. ¿Cuál es nuestra filosofía? Pues aquí lo ven, ¿no? A quien apoyamos principalmente, básicamente, es a la empresa de forma individual o en cooperación a nivel nacional o internacional y nuestro foco, como hemos visto antes, Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, es la innovación. En proceso, producto, servicio, normalmente innovación tecnológica, pero estamos intentando abrirnos a otros tipos de innovaciones no solo tecnológicas. Y la filosofía en CDT habitualmente ha sido bottom-up, hemos intentado cubrir con nuestras ayudas pues, todo tipo de sectores, pero sí para temas estratégicos nos hemos intentado también ir centrando en retos tecnológicos, digamos que nos parecían de especial interés. Y la orientación, pues casi sobra decirlo, apoyamos la I+D+I empresarial, tienen que ser proyectos que lleguen a corto plazo, en el tema de inversión más a corto plazo, a medio plazo o incluso a largo plazo en temas más estratégicos, a mercado. Y aquí en esta transparencia, que ven, parece un poquito compleja, está el conjunto de ayudas con que cuenta el CDT ahora mismo a disposición de las empresas, ¿no? Y muy rápidamente, porque quiero centrarme en la parte de apoyo a la inversión, porque apoyamos investigación, desarrollo e innovación, en el eje de las X estarían, digamos, colocados los instrumentos según su nivel, digamos, de complejidad, de carga de investigación, de dificultad, etcétera. Y según bajamos, nos acercamos al mercado. Y en el eje de las X estarían localizadas las empresas según su propio nivel de desarrollo, desde empresas pues, de reciente creación, startups, empresas consolidadas, etcétera. Y según esto, pues hemos diseñado instrumentos que intentan cubrir todo ese espectro, ¿no? Como ven, en color gris estarían los instrumentos en los que trabajamos en concurrencia competitiva, instrumentos que apoyamos a las empresas en forma de inversión. Neotec es nuestro instrumento principal para apoyar la creación y sobre todo consolidación de nuevas empresas a base tecnológica, EBTs, startups, spin-off, etcétera, con subvención. Misiones, que ven un poquito a la derecha, es un programa estratégico para apoyar grandes consorcios de colaboración público-privada para generar conocimiento en tecnologías, retos, misiones con una perspectiva de futuro importante y que hay capacidades en España. Es un tema también que apoyamos con subvención a fondo perdido. PTA es un plan tecnológico aeronáutico que se cerró también en forma de inversión para empresas de ese sector. Y aquí que ven a la izquierda, Cervera Centros, es el único instrumento que tenemos en CDT, bueno, ahora hay otro nuevo, donde apoyamos a un tipo de entidad que no es empresa, que son centros tecnológicos reconocidos a nivel del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que formen redes de excelencia y generen capacidades, conocimientos que se puedan transferir a los sectores, a las empresas. Eurostars, que ven a la derecha, estoy con las líneas de subvención, es un tema para apoyar cooperación internacional, empresas españolas con empresas del entorno europeo, y abajo del todo este ecosistema de innovación, que es un nuevo programa, también en forma de subvención a fondo perdido, que es un poquito para dar salida, para hacer llegar los conocimientos que se han generado en la red de excelencia Cervera, centros tecnológicos, a los sectores, a la sociedad. He contado un poquito las subvenciones, después tenemos aquí las líneas que están en color azul, son nuestros instrumentos, los clásicos CDT, vamos a decir, que en Extremadura han tenido también siempre muy buena llegada, proyectos en concurrencia abierta, donde apoyamos proyectos de I+D individuales o en cooperación de empresas. Y aquí la ayuda es habitualmente... Sí, la ayuda se tiene... Vale, pues en este caso la ayuda es en forma de crédito con tramos de subvención, con tramos no reembolsables. Y ahí tenemos proyectos nacionales de I+D, como decía, individuales, en cooperación, y Cervera I+D, que está centrada en tecnologías específicas.
Y después, lo que ven aquí, que es lo que me centraré un poquito más con más detalle, que ven con unas líneas, con unas elipses rojas, son los instrumentos que tenemos ya, les acabo de contar I+D, temas de riesgo, complejidad, novedad, etcétera. Y lo que voy a centrarme, como les decía, es en los temas más cercanos a la inversión directa a la empresa. Por un lado está, como ven a la izquierda, invierte, es capital riesgo, lo comentaré más adelante con más detalle, y las líneas que tenemos en azul oscuro son las 3 que tenemos ahora mismo abiertas para apoyar lo que nosotros llamamos innovación, la I pequeña, que básicamente es inversión, en algún caso inversión más gastos y en otro caso únicamente inversiones para nuevos establecimientos, nuevas líneas de producción, nuevos desarrollos en las empresas, etcétera. Bueno, sin más dilación, porque aquí me he alargado mucho, en las recientes transparencias hay un detalle bastante prolijo de los instrumentos. Lo dejo aquí porque entiendo que se repartirán las presentaciones y podrán después verlas con detalles, mucha información y hacer unas consultas que consideren pertinentes, y voy a centrarme sobre todo en las líneas de inversión. Entonces aquí tenemos I+D, lo comenté al principio, básicamente es proyectos que sean novedad para la empresa frente a lo que hace su competencia, frente al sector, que da un paso adelante de avance sobre el estado del arte, y el instrumento principal es un crédito al Euribor que se devuelve en 15 años y con tramos no reembolsables, que para el caso de Extremadura pues son muy importantes. Como ven aquí, el tramo no reembolsable para una pyme es del 30%. Es muy interesante. O sea, prestamos 100, la empresa devuelve 70 al Euribor durante 15 años y, como les digo, hay una condonación de la deuda del 30%, ¿no? Y para la gran empresa, bueno, si aplicamos fondos FEDER es esa cantidad. Para la gran empresa, pues por FEDER no se puede aplicar en proyectos individuales, y la línea que hemos lanzado, aunque sí podemos aplicarlo con fondos CEDETI y esos tramos reembolsables, en cooperación, pues obtenemos también proyectos para apoyar consorcios. En nuestro caso son siempre consorcios de empresa, y los centros de investigación, tecnológicos, universidades, pueden ir subcontratados a coste completo, pues, en aquellos porcentajes que la empresa o empresas que les parezca de interés. Y en los temas en cooperación, pues son líneas similares, entre 2 y 6 empresas en el consorcio. También la ayuda es un crédito a largo plazo, 15 años de devolución, con tramos reembolsables, en este caso, algo mayores, ¿no? Que en el caso de Extremadura, para una pyme, puede llegar al 33% si aplicamos fondos FEDER, que ahora mismo es el caso, y aquí sí podemos apoyar a la gran empresa siempre que vaya en cooperación con una pyme, con tramos no reembolsables que pueden llegar al 30%. O sea, en todos los casos podemos apoyar a la gran empresa, pero para poder entregar fondos FEDER y que el tramo no reembolsable sea mayor, sería el caso de proyectos en cooperación. Bueno, Cervera también es I+D, como hemos visto antes, en convocatoria abierta. Todo lo que os he contado es convocatoria abierta, pero centrado en unas líneas específicas. Y aquí la ayuda es muy interesante. Pedimos que al menos un 10% del presupuesto del proyecto se subcontrate a centros de investigación, tecnológicos, universidades, que responda a esas líneas que les he comentado antes. Y aquí la ayuda, pues el crédito, que en los anteriores casos puede llegar al 75-85%, aquí puede llegar al 90% para la empresa, aquí es individual, y el tramo no reembolsable es el 33 sobre el 90. Entonces, es una subvención doble, como en los casos que les he comentado, porque hay una parte de subvención que significa el crédito a largo plazo, devolución en 15 años al Euribor, ojalá el Euribor baje y resulte más interesante todavía, y la subvención que es directa, pues esto 100, y en este caso pues hay un 33% que no se reembolsa. Y bueno, también quería comentarles que hemos lanzado una nueva línea de I+D dirigida a los PERTE, aeroespacial y salud de vanguardia, con un tramo reembolsable del 20%, pero aquí en Extremadura son más interesantes las líneas que les he comentado antes, digamos, genéricas CEDETI. Y me he alargado un poquito y ahora ya entro en la parte de inversión, que en nuestras líneas hay convocatoria abierta. En nuestro caso son proyectos que se pueden presentar en cualquier momento del año. Tiene que ser, eso sí, actividades no iniciadas, y nosotros, según van llegando los proyectos, los vamos valorando, evaluando técnica y financieramente y dándoles soporte, ¿no? Entonces, en las líneas abiertas para la innovación e inversión en tecnología tenemos dos. La primera es la línea directa de innovación, lo que llamamos LIC, que va supeditada al régimen de minimis, y la segunda, la línea directa de expansión, la LICA. En este caso siempre beneficiarios son empresas, aquí siempre proyectos individuales,
y siempre pedimos que haya un cierto nivel de innovación, pero lógicamente mucho más cercano al mercado. Básicamente son innovaciones incrementales para la propia empresa, o sea, que le signifiquen un salto importante en innovación a la empresa que la permita mejorar su competitividad, incorporando tecnología, adaptándola, mejorándola, pero no hace falta que sea, digamos, una novedad frente a la competencia, como es el caso del I+D, donde se asume más riesgo y también la ayuda es mayor. Aunque, como verán aquí, las líneas de inversión en CETI han mejorado mucho en los últimos años, sobre todo el tramo no reembolsable. Y bueno, la primera que quería comentarles es la línea directa de innovación, de las dos que han visto. Y aquí es una línea que admite inversiones en activos fijos nuevos y además admite gastos de personal dedicados a la puesta en marcha, adaptación activa, mejora de esa tecnología que existe. Tú adquieres y vas a adaptar, mejorar, y también pues recoge temas de materiales como gastos, colaboraciones externas necesarias para la puesta a punto, la mejora de esa tecnología y bueno, y otro tipo de costes indirectos, ¿no? Y un poquito esto es lo que se busca como objetivo. Está sujeta a minimis, eso sí, hay que tener en cuenta qué minimis tiene la empresa, pero podemos llegar a entregar ayudas por encima de los 2 millones de euros. ¿Y cuál es la ayuda? Bueno, pues es también un crédito, es un anticipo parcialmente reembolsable. Es un crédito que puede cubrir hasta el 85% del presupuesto del proyecto, con un tipo de interés, el Euribor un año, o sea, el Euribor más 0,5 o más 1, un punto de interés, según sea la evolución, 4 o 6 años. Y lo que es más relevante en este caso, o yo entiendo que lo hace relevante porque en la práctica significa que tiene una TAE negativa, es el tramo reembolsable. Aquí también, en el caso de Extremadura, que sería lo habitual, hay un 7% de la cantidad concedida que es no reembolsable. Y bueno, siempre nos ayuda a CETI comentarles que hay anticipos, o sea, no tiene que esperar la empresa a acabar el proyecto para recibir la ayuda, sino que en este caso pues se puede anticipar un 35% de la ayuda e incluso el 50% de la ayuda si la empresa lo solicita, ¿no? Y bueno, los gastos elegibles ya se lo he comentado, un poquito a la izquierda está lo que no es elegible, pero básicamente son activos fijos y todos los gastos para la incorporación, adaptación, mejora de esa tecnología. Y la siguiente línea es la línea directa de expansión. Aquí en esta línea lo que buscamos es principalmente apoyar inversiones iniciales, creación de nuevos establecimientos, diversificación, transformación fundamental de lo que la empresa está desarrollando. Y en este caso hay que tener en cuenta que no todas las empresas de las comunidades autónomas pueden ser elegibles, porque son incentivos regionales. Pero en el caso de Extremadura sí. En el caso de Extremadura, tanto pymes como grandes empresas son elegibles en esta línea, en la línea directa de expansión. Y aquí, bueno, pues la ayuda yo creo que es muy buena a nivel financiero porque lo mismo, es un crédito que puede cubrir hasta el 75% del presupuesto que se os plantea. Aquí el presupuesto no recoge gastos, el presupuesto es activos fijos, tangibles o intangibles e instalaciones. Y el tramo no reembolsable pues puede llegar, si aplicamos fondos FEDER, que es el caso de Extremadura, hasta el 25%. O sea, prestamos 100, la empresa devuelve 75 y lo va a hacer, como pueden ver aquí, al Euribor más 0,75 durante 9 años. Y además, a nivel de tamaño de presupuesto es muy flexible. No lo he comentado antes, en CETI siempre hay un mínimo de presupuesto elegible, que son 175.000 euros, y en las señales anteriores no hay máximos. Pero en el caso de la de minimis, pues el máximo es dependiendo del minimis que tenga la empresa disponible. Aquí podemos hablar de proyectos, como ven, desde 135.000 euros hasta 30 millones de euros. O sea, podemos ir a proyectos más de pequeña empresa o pyme, pero también dar soporte a grandes inversiones que vayan a llevarse a cabo en la comunidad autónoma. Pues 30 millones es una cantidad muy relevante. Y son proyectos normalmente de corta duración, 6 meses, 9 meses, 1 año, pero también damos el margen de que puedan durar hasta 24 meses. Y bueno, lo he comentado un poquito, que es financiable activos fijos materiales, tangibles o activos fijos e inmateriales. Aquí no recogemos gastos, pero a diferencia de la anterior línea, digamos, la intensidad de ayuda es mayor. Bueno, hay otras cuestiones que no voy a entrar al detalle sobre características de la ayuda que pueden ver tranquilamente. Y sí también comentarles que hay una tercera línea nueva basada en el PERTE aeroespacial y salud de vanguardia, donde con unas características prácticamente iguales a la línea anterior podemos financiar proyectos de esos ámbitos, aeroespacial y salud de vanguardia. Pero sí les indico que ahora mismo, en el caso de Extremadura en concreto, la línea anterior, la LICA, tiene mejor intensidad de ayuda en la práctica que esta línea. Esto está más dirigida para las comunidades autónomas que no son elegibles en la línea anterior que les he comentado. Pero bueno, aquí tienen también la información y como ven los detalles son muy parecidos. Extremadura está incluida, pero yo creo que la primera opción sería la línea anterior que les he comentado.
Y bueno, les he contado las dos líneas principales para financiar proyectos concretos finalistas, y no quería dejar de hablar también de Neotec, porque aquí en este momento ha habido casos muy interesantes. Neotec ya no es exactamente un apoyo a la inversión, en este caso lo que apoyamos es el plan de negocio de una nueva empresa de base tecnológica. Aquí le podemos apoyar con una subvención a fondo perdido de hasta 325.000 euros, y es más drama dirigido a la consolidación más que a la creación de la propia empresa, porque pedimos que la nueva empresa tenga al menos 6 meses de su constitución, hasta 3 años, y que tenga un mínimo de capital social de 20.000 euros, ¿no? Y bueno, tampoco les comento mucho más. Aquí es convocatoria anual, se abrirá la próxima convocatoria a lo largo de la primavera de este año, y como les decía, nuevamente financiamos el plan de negocio de 2 años. Lo que salga en el 24 con la convocatoria, financiaremos el plan de negocio completo, todo lo que tenga de inversiones y gastos del 25 y del 26. Bueno, le dejo aquí la información. Y bueno, también muy rápidamente comentarles que tenemos una línea recientemente abierta en forma de subvención para ecosistemas de innovación. Aquí está más dirigida a financiar consorcios para, digamos, transferir las tecnologías, las capacidades que se han generado en lo que antes les comenté al principio, de la red de excelencia Cervera. No voy a entrar al detalle, pero también subvención a fondo perdido, y los consorcios lo pueden formar empresas, centros tecnológicos y otro tipo de entidades, entidades locales, regionales, asociaciones, etcétera. Lo abrimos no solo a empresas, que es lo habitual en CEDETI. Les dejo aquí las características, no entro más al detalle, pero que sepan que está abierta hasta el 12 de marzo. Y sí que quería comentarles nuestra iniciativa de capital riesgo, que creemos que ha sido muy exitosa. Hasta ahora les he comentado, son ayudas de Estado, ayudas para apoyar la I+D, ayudas para apoyar el emprendimiento, ayudas para apoyar la inversión en capacidades, en tecnología, en nuevas instalaciones, etcétera, e invierte, aquí CEDETI lo que tiene es un fondo de inversión propio, y lo que hace es coinvertir con inversores del sector privado de capital riesgo, que hemos ido homologando, y es un proceso abierto, y entramos, digamos, en el capital de empresas que tanto a quien coinvierte con nosotros como a CEDETI nos parece especialmente interesante, ¿no? Y aquí las operaciones pues pueden ser, como ven, capital semilla de 250.000 euros hasta entrar en rondas de inversión de muchos millones de euros, ¿no? Pero, como les digo, siempre vamos acompañados, cooperación público-privada, y coinvirtiendo con inversores del sector privado de capital riesgo. Y yo creo que es una iniciativa muy interesante que está funcionando muy bien. Y también, con un avance más, el del tema de coinversión, hace un poquito más de un año, bueno, casi 2 años, lanzamos una nueva estrategia para apoyar la transición de tecnología. Se detectó que había muchas empresas spin-off, sobre todo en centros de investigación, universidades, centros tecnológicos, que en las primeras fases iniciales les costaba captar fondos. Entonces se lanzó una licitación para levantar 3 fondos específicos para TIC, tecnologías industriales avanzadas, y biosalud. También aquí está alimentación y salud. Entonces hubo 3 gestoras de fondos muy reconocidas, Viable, Bullnet y Clave Mayor, ganaron las licitaciones y se levantaron 20 millones de euros ellos, 20 millones de euros CEDETI, 40, 40, 40, esos 3 fondos dirigidos, como les digo, específicamente a invertir en empresas de base tecnológica que surjan de centros de investigación. Es diferente anterior, esto no es coinversión, sino son fondos concretos, ancla, que se llaman, para invertir en estos ámbitos. Y ya para ir acabando, no quiero alargarme mucho, no sé si voy bien de tiempo. Bueno, también comentarles que tenemos otra iniciativa de compra pública innovadora, que en Extremadura ha habido un par de casos muy interesantes, y tampoco esto es, digamos, aquí CEDETI lo que hace es, si las administraciones públicas identifican necesidades que tienen, avanzadas, complejas, para sus servicios, su forma de trabajo, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es, digamos, identificar, lanzar licitaciones para que operadores del sector privado puedan responder a esas licitaciones complejas, y lo que vamos a hacer es, lo que hace CEDETI es adquirir ese prototipo desarrollado por uno o varios operadores de los sectores tecnológicos y cederlo inmediatamente a la administración utilizadora para que lo valide. Y a partir de esa validación de los prototipos, la administración correspondiente pues lanzará solicitaciones para adquirir pues lo que le parezca conveniente, ¿no? Y aquí en Extremadura pues ha habido 2 casos muy interesantes, uno de la ronda C del 14-20, los 2 del Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Susón, pues un tema de preservación de órganos, y uno segundo que ese ya está, digamos, cerrado, y los prototipos están siendo validados por el Centro de Cirugía
cirugía mínima invasión, y en el segundo caso, en la ronda FEDER 21-27, también hay otro tema de una plataforma robótica, como ven aquí, bueno, para procedimientos quirúrgicos en cirugía laparoscópica. Ese está, digamos, en sus inicios, ¿no? Y yo creo que son temas complejos, muy interesantes, donde Extremadura pues está, digamos, muy bien posicionada. Y nada más, este es un poquito, bueno, la fuente de información en el CDETI, y aquí tienen también pues mis datos de contacto, pues cualquier duda, comentario, cuestión que tengan me la pueden hacer llegar directamente o bien a través del Gobierno de Extremadura, porque tenemos un acuerdo de colaboración firmado y trabajamos en coordinación y de manera pues muy estrecha. Y nada más, espero que les haya sido de interés.